Inspira alegría y contagia ilusión. Y el corazón se acelera y es que la gente de mi tierra sonríe llena de optimismo. Lo que nos sobra es amor, que con su voz me enamora, con sus palabras convoca a sumarnos todos juntos y mi país sea mejor, mejor. Somos todos colombianos, no importa tu partido, si juntos sumamos. Construir futuro es lo que más queremos. Suma, suma, compañero. Y el corazón se acelera y es que la gente de mi tierra sonríe llena de optimismo. Lo que nos sobra es amor, que con su voz me enamora, con sus palabras convoca a sumarnos todos juntos y mi país sea mejor, mejor. Más Colombia. Bien, y nos vamos acercando al cierre de este importante evento. Vamos a dar paso al panel Autosuficiencia Sanitaria y Desarrollo de Capacidades de Investigación y Producción. Nos acompañan Jorge Osorio, CEO de Baxtera, Juan Carlos Rodríguez, gerente general de Rimco Medical, y María Virginia Garretón, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sinovac Biotech de Chile, quien se conectará con nosotros a través de Zoom. El moderador de este segmento es Carlos Francisco Fernández, editor de salud del periódico El Tiempo. Adelante, por favor, todos los panelistas y el señor moderador. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Adelante. Buenas tardes. Asumo que si ustedes están a esta hora haciendo pues la última, digamos, el último componente formal antes de la clausura del señor ministro es porque les interesa mucho este tema. Entonces, sin duda vamos a tratar de aprovechar el tiempo de la mejor manera y empiezo por decir algo. Colombia, doctora Marta Ospina, muchas gracias por sus aportes para esta conversación también. Colombia producía vacunas de primera generación hasta hace más o menos unos 30 años, unos 20 años. Cuando vino el cambio, cuando vino todo el avance de las vacunas recombinantes, había que tomar una decisión. O se cierra, digamos, la producción que hasta ese momento, pues, sin duda suplía algunas necesidades del país, o se dejaba simplemente fenecer por obsolescencia este proceso ante la posibilidad de la arremetida de todos los procesos recombinantes que sin duda tendrían dentro del contexto general la posibilidad de producirse a través justamente de todos estos avances de la globalización o todos estos procesos de la globalización. Y en tal sentido, pues Colombia dejó de producir vacunas. En otras cosas era porque era una necesidad. Con la pandemia, pues sin duda se vuelven otra vez a desnudar algunas falencias dentro de todo ese componente de solidaridad en un mundo absolutamente inequitativo y vuelve otra vez a plantearse la necesidad de que el país empiece a mirar cómo estos componentes de autosuficiencia y de autonomía sanitaria sin duda nos favorecen dentro de procesos de desarrollo que dentro del contexto general sin duda le apuntan a una visión de país. Hoy, en la Cumbre de las Américas, por primera vez en los desarrollos de estos procesos políticos, se toma la salud como un componente importante, justamente por esto. Vamos a hablar de qué posibilidades tenemos, en dónde estamos y esencialmente cuál es esta perspectiva, pues a partir de elementos prácticos. Como decía la presentadora, Virginia Garretón, sí, que es representante de Sinovac Biotech en Chile, está conectada a través justamente de la red. Virginia, buenos días. Vamos a hablar de ella sin duda como la representante de una firma que ha tenido pues, gran presencia dentro de lo que son los componentes, digamos, biológicos en esta pandemia. Nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, gerente general de Rimco Medical. Juan Carlos, bienvenido. Y el doctor Jorge Osorio, que es el CEO de Baxtera, que como ustedes han visto en las últimas semanas, pues le apunta esencialmente ya desde el punto de vista práctico a mirar esto. Entonces empezamos por algo que sin duda es básico. Dentro de este marco,
la pandemia, justamente apuntándole a esas falencias, a esas necesidades no resueltas, ¿qué nos dejó justamente a partir en términos de vacunas y en términos de otros elementos como experiencia? Empiezo por usted, Virginia, con los buenos días y naturalmente vamos a ser un poco, digamos, rigurosos con el tiempo, a ver si podemos charlar de manera un poco más específica. Hola, hola a todos. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan? Perfectamente, Virginia. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todos. A ver, habías preguntado qué nos dejó de enseñanza la pandemia. Yo creo que hay varias cosas que nos dejó y voy a hacer una listita muy pequeñita después, pero quiero partir diciendo que hay una cosa que nos enseñó a los colombianos y a los chilenos en particular, y es que podíamos responder bien incluso, para sorpresa quizás de nosotros, que estamos acostumbrados a creernos poco el cuento, ¿no? Y creo que primero es felicitar a Colombia. Yo creo que tuvo una excelente respuesta a esto, pero podría haber sido mejor, y es lo mismo que nos decimos nosotros los chilenos, podría haber sido mejor porque nos faltaron capacidades. Y ahí entra entonces qué aprendimos para tener estas capacidades, y viene un poco a por qué Sinovac está instalándose en América Latina. Para enfrentar la siguiente pandemia vamos a necesitar capacidades de producción, y las capacidades de producción no es solo construir plantas que produzcan vacunas. Tienen que estar certificadas, tienen que tener aprobación internacional, tienen que contar con proveedores certificados, tienes que tener capacidades de registro en cada país. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, Sinovac registró Coronavac en 50 países distintos, en 6 idiomas, en 1,5 años, o sea, en 1 año y medio. Para eso tienes que tener una capacidad inmensa no solo de producir, de transportar, de logística, sino que además capacidades técnicas locales para registrar y para generar la confianza necesaria en cada país para hacer una respuesta rápida. Además tienes que tener capacidades de I+D, de investigación, que creo que es algo que todos descubrimos, no para hacer el descubrimiento en el medio de la pandemia, sino para apoyar lo que está pasando con las vacunas en este caso, y para hacerle monitoreo y ver que lo que estamos haciendo está correcto. Necesitamos gente que esté en espacios neutrales que pueda hacer monitoreo y que pueda ir haciéndole seguimiento público y transparente a lo que está pasando con estos medicamentos o con las vacunas en este caso. Y otra cosa que aprendimos es que necesitamos instituciones regulatorias fuertes, con capacidad de respuesta rápida, que estén bien financiadas, que tengan profesionales bien capacitados y que tengan muñeca, como decimos nosotros en Chile, capacidad de moverse rápido ante situaciones de crisis, que no es lo que necesariamente nos pasa a nosotros en América Latina. Yo diría que eso es un poco lo que aprendimos, por lo menos nosotros. Gracias, Virginia. Cuando hablamos de autonomía sanitaria, obviamente uno toma como punta de lanza la necesidad de tener vacunas pensando que va a llegar otro COVID-2, pero la autonomía sanitaria, obviamente desnudada por la pandemia frente a esta necesidad, nos desnuda una cantidad de falencias, una cantidad de dependencias desde el punto de vista sanitario en términos de insumos, en términos de recurso humano, en términos de investigación, en términos de tal. Hablando de eso, pues obviamente insumos, y RIMCO, pues esencialmente es eso, que ustedes específicamente dentro de esto, Juan Carlos, ¿cuáles son los componentes que en estos términos, porque estamos hablando solo de vacunas, pero la verdad es que es de todo, la pandemia, ¿qué les dejó? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La pandemia nos dejó muchísimos aprendizajes a todos los actores que hacemos parte del sector. Cuando llegó el COVID, yo estaba haciendo parte del sector en otro eslabón, en la prestación, en las operaciones de una institución muy querida que es la Fundación Cardioinfantil, y vivimos directamente el impacto de la cadena de abastecimiento y ese rompimiento del abastecimiento de insumos, empezando por tapabocas, posteriormente elementos de protección personal, luego ya los insumos de cuidado intensivo, haciendo alusión a los ventiladores como ese equipo tan complejo y que nos costó tanto trabajo.
sin saber que un año después iba a estar acá en la industria de una compañía manufacturera de dispositivos médicos en Colombia. Y creo que uno de los grandes aprendizajes que nos dejó a todos como sector es la discusión de la cual estamos haciendo parte hoy, y es que Colombia colocó la conversación prioritaria de la autonomía sanitaria, y es muy importante ver cómo en la Vicepresidencia de Salud de la ANDI uno de los 8 pilares que hoy en día se tienen es trabajar por una agenda de un programa de autonomía sanitaria, no solamente en medicamentos biológicos, sino en dispositivos médicos. Y hoy, desde la barrera de la producción de dispositivos médicos, creo que tenemos ese footprint en Rinco Medical como parte del grupo Procaps, que hace 7 años compró esta compañía pensando precisamente en cómo empezar a hacer un ecosistema de producción de medicamentos y dispositivos médicos en Colombia. Así que yo creo, Carlos Francisco, que ese es el principal aprendizaje que desde este lado se puede ver, es ese, que tenemos una discusión con todo lo que eso conlleva y todos los aspectos que incluye sobre la mesa de tener a Colombia con una agenda clara y todos unos recursos hacia la autonomía sanitaria. Gracias, Juan Carlos. Doctor Osorio. Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos Francisco. Cordial saludo. A la doctora Virginia, bienvenida a Colombia. Les deseamos muchos éxitos acá en Colombia. También a Juan Carlos, muchas gracias por todo el trabajo que hicieron durante la pandemia, por el acceso a vacunas y a jeringas también. Y a la doctora Ana María también agradecerle por organizar este foro tan importante. Es claro, la pandemia nos ha dejado muchas lecciones y realmente, como todos lo decían muy bien, nos puede volver a pasar, y nos cogió a muchos países de sorpresa, nos cogió, pues, desafortunadamente hasta los países en gran capacidad, muy mal preparados, pero demostró la necesidad que tenemos en nuestro medio de la autonomía sanitaria y de tener necesidad de producir en nuestro país vacunas, medicamentos y biológicos para diferentes enfermedades, no solamente para COVID, pero también para todas las vacunas del Plan Nacional de Inmunización, pero también para patologías y problemas locales que tenemos acá. Dengue, Zika, chikungunya son problemas de nuestro medio, cáncer, muchos otros problemas, y también tenemos necesidad de medicamentos biológicos a gran nivel en el país. De ahí es donde nace la iniciativa del sector privado, que es Baxtera, es una empresa del sector privado, donde responde el llamado del gobierno para que se actúe y se crea un grupo de trabajo fuerte en alianzas con el gobierno, con diferentes sectores del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ProColombia, las embajadas de diferentes partes del mundo, y también ser capaz de crear ciencia y tecnología, entrenar colombianos, crear planta de producción y traer tecnología de punta. También nos dimos cuenta que fue una de las cosas grandes que aprendimos en la pandemia, la importancia de las vacunas de mRNA, que respondieron muy rápidamente a la pandemia. No creíamos mucho que fueran a responder tan bien, y en menos de un año ya habían vacunas en el mercado que podían responder a la pandemia. Nuestra compañía ha creado alianzas también con la academia. La academia es muy importante, fomentar el sector académico en nuestro medio, crear esos profesionales para el futuro que van a ser los investigadores, los gerentes, los aspectos regulatorios del futuro, y también crear alianzas nacionales e internacionales con las diferentes compañías nacionales, pero también a nivel internacional. Hemos sido parte de la misión de la India, donde se hizo trabajo con diferentes compañías que aprendimos mucho de la India. El modelo de la India es un modelo que lleva más de 30 años en desarrollo para llegar a ser capaz de tener esa independencia sanitaria. Y es por eso que inclusive ahora podemos anunciar que con compañías de la India hemos ya tenido acceso a vacunas de mRNA que vamos a producir en Colombia con una compañía que se llama Genova, y vamos a tener en Colombia la capacidad de afrontar futuras pandemias, pero con tecnología de punta, que es como la tecnología de mRNA. Gracias, Jorge. Cuando uno ve que ustedes le apuestan ya en la práctica, sin duda, a
pues a llenar estos vacíos y avanzar, pues uno quiere saber exactamente en qué estamos, porque pues los titulares de prensa a veces dicen cosas que pues, uno dice, no, vamos a producir vacunas, vamos a producir cosas. ¿En qué están? Y obviamente ya como para finalizar en esta etapa en que ustedes nos hablen de su empresa, que digan lo que les parece que tenemos que conocer de ellos, pero esencialmente en qué etapa están dentro de este proceso y cuáles son los objetivos o cuál es el objetivo a mediano y largo plazo, Virginia. Bueno, nosotros estamos, muy concretamente, en febrero de este año creamos Sinovac Biotech Colombia, comenzamos a contratar personas, estamos buscando un sitio para la instalación de nuestra planta y estamos en conversaciones con una serie de actores del mundo académico, del sector privado y del sector público. Y nuestro plan es el mismo que hemos tenido en Turquía y en Chile. Tenemos un trabajo que se basa en 3 pilares. El primer pilar es crear capacidades de producción partiendo por fill and finish, o sea, envasado y terminado de vacunas, pero con la capacidad de en el futuro expandirse a generar los componentes primarios de una vacuna, por lo tanto los sitios tienen que tener capacidad de crecer. Lo segundo es acercarnos y crear una colaboración con entidades que hacen investigación en el ámbito de la inmunología, de la epidemiología, de la microbiología y de los datos para poder hacer seguimiento y registro de lo que estamos haciendo y eventualmente apoyar desarrollos nacionales si es que hubieran algunos que están alineados con los objetivos de nuestra empresa. Y por último, un eje que tiene que ver con crear capacidades en términos de talentos, de profesionales, que no solo aporten a la empresa y a las necesidades de la empresa, sino también a los espacios regulatorios y a los espacios de comunicación que se requieren en cada país para que esta industria avance y sea posible. Por supuesto, para que la industria sea fuerte no sirve que solo se instale una empresa, vamos a necesitar varias, no solo una que esté produciendo, sino que varias que estén produciendo vacunas y varios proveedores para estas empresas. Por lo tanto, necesitamos crear capacidades de capital humano y necesitamos que las agencias regulatorias sean fuertes, respetadas y más grandes. Hoy vamos a hablar de eso, pero Virginia, en términos de planta, ¿ustedes van a tener una planta aquí en Colombia? Así es, estamos trabajando para eso y estamos en este minuto seleccionando el sitio. El lugar. O sea, estamos Así ahí. es. Okay. En Bogotá será seguro. Bogotá, eso es. Juan Carlos, lo mismo. Bueno, en este momento, después de haber sufrido diferentes procesos de expansión en infraestructura, porque la pandemia nos representó diferentes retos, las capacidades de manufactura de tapabocas se multiplicaron por 5, las capacidades productivas de vacunas de 1 mililitro se multiplicaron por 3, y una vez habiendo ya, digamos, pasado esos procesos expansivos y bajo esta misma línea de seguir promoviendo la autonomía en nuevos dispositivos, pues hemos desarrollado un plan estratégico. Estamos trabajando con la Cámara de Dispositivos Médicos un proyecto de agenda, una agenda clara para empezar a trabajar en conjunto con la academia, con Ministerio de Comercio, con INVIMA, con la Autoridad Sanitaria y con todos los entes, empezar a ver cómo nosotros empezamos a pensar en producir dispositivos médicos de una complejidad un poco superior a lo que hoy en día hacemos. Hay que ser conscientes de que el proceso manufacturero de dispositivos médicos debe ir escalonándose poco a poco, pero estamos en ese plan, tenemos una estrategia, un pipeline donde vamos a empezar a producir dispositivos médicos de complejidad media. Creo que en general pues somos conscientes de que el 99% de los dispositivos médicos en Colombia son importados, entonces tenemos que tener un plan concienzudo, pero a mediano y largo plazo sólido y responsable, que nos permita seguir construyendo esos capabilities que nos permitan tener en Colombia
una mayor huella, un mayor portafolio de dispositivos médicos en el mediano plazo. Barranquilla. Nuestra planta de producción está localizada en la ciudad de Barranquilla, correcto, y por ahora el plan es seguir creciendo en esa planta de producción de Barranquilla, pero como el grupo hace unos meses hace parte ya de la bolsa de Nasdaq, hemos recibido recursos y creo que vieron la noticia de que el grupo tiene un acuerdo de compra del Grupo Somar en México. Dentro del Grupo Somar hay una planta de dispositivos médicos, de suturas, entonces eso nos permitirá seguir haciendo sinergias internas en el grupo para continuar creciendo en diferentes latitudes. ¿En qué Baxtera, en qué anda? Bueno, Baxtera es una empresa pues 100% colombiana, tiene el apoyo de Sura. Sura es una empresa de una gran tradición en nuestro medio, más de 75 años de existencia, presencia en 9 países en la región, con una gran capacidad de desarrollo. Tenemos ya varios programas. Uno es una planta de producción que está ubicada muy cerca del aeropuerto de Río Negro. Va a estar ubicada, ya empezó el proceso de construcción. El presidente, el señor ministro y otros miembros del gobierno estuvieron presentes en febrero de este año. Y además de eso, es zona franca, va a ser zona franca especial donde vamos a poder hacer exportación de vacunas. Creemos que la planta puede estar terminada hacia finales del próximo año, donde tendríamos ya después el proceso de validación. En eso también, pues, mirar la labor que el INVIMA ha hecho con nosotros, nos está acompañando desde el principio del proceso de la inauguración de la compañía, que tiene menos de un año de haber sido iniciada. También vamos a tener un área de investigación y desarrollo, donde ya tenemos un laboratorio más o menos en este momento de 400 metros cuadrados en las sedes industriales de Sura, pero que puede expandirse hasta 2.000 metros cuadrados. Hemos entrenado personal colombiano en el exterior. Yo he llevado 4 investigadores a la Universidad de Wisconsin, donde han aprendido cómo hacer vacunas desde el principio, desde la parte genética de biología molecular, hasta llegar a hacer los estudios preclínicos. También estamos entrenando personal en el aspecto regulatorio de cómo mandar un paquete a la FDA para hacer una presentación de una vacuna. Y también lo estamos haciendo a nivel de Colombia, haciendo estudios clínicos. Ya tenemos una vacuna que ha demostrado capacidad de proteger contra las diferentes cepas de COVID y estamos haciendo lotes clínicos de esa vacuna para hacer estudios de fase 1 y fase 2 en la segunda parte de este año. Entonces, con esto hemos creado ya el conocimiento, la infraestructura, la capacidad de cómo entender el proceso de biotecnología de vacunas. También estamos entrenando personas en el aspecto de propiedad intelectual, que es un aspecto muy importante en nuestro medio, donde creemos que es muy importante. Ya tenemos la erradicación de la primera patente, ya se hizo con Baxtera. Entonces yo creo que aquí estamos creando ese ecosistema que es necesario para que Colombia sea ese hub de ciencia y tecnología y producción de vacunas para Latinoamérica. Gracias, Jorge. Todos cada día amanecemos en un grupo de WhatsApp y generalmente uno está en el grupo de WhatsApp y otros, parte de ese grupo, eso es para ustedes, parte de ese grupo tienen otro grupo de WhatsApp en el que ustedes no están. Las tías preguntan en el grupo de WhatsApp, dice, pregúntele al doctor Osorio cuándo vamos a tener vacunas. Esa es la pregunta, o sea, es una pregunta de la parte, la técnica, el no sé qué. Pasar de ese componente experimental digamos, a una fase industrial, un componente de producción, eso es una cosa muy brava. ¿Cuándo vamos a tener vacunas? Preguntan las tías por el WhatsApp. Sí. Como dicen muy bien, es un proceso que creemos que para el principio del 2024 ya la planta va a tener la capacidad de producir vacunas en nuestro medio, ¿cierto? ¿Cuándo? 2024, ¿cierto? O sea que yo creo que construcción de obra a finales del próximo año, viene un proceso de validación de la planta que es necesario, transferencia de tecnología, entonces yo creo que a principios del 2024 ya podemos estar allí. Pero creo que tenemos una oportunidad enorme con la compañía Genova, que tiene vacunas de mRNA, y estamos en el proceso ya iniciado de hacer entrenamiento de personal colombiano, científicos colombianos en la India, en tecnología de mRNA del sistema de producción, que es un sistema de producción totalmente diferente a las vacunas tradicionales, para poderlas traer a nuestro medio en ese momento a la planta de producción. 2024. Cuando
Cuando la gente se mete en esto, son inversiones grandes, sin duda son empresas muy sólidas, con presencia, digamos, mundial, algunas obviamente también aquí por el lado de Procaps con una presencia internacional importante. Sin duda el peso del Grupo Sura en el país es, uno podría decir que la autonomía sanitaria dentro del proceso de creer y de poner ya en la práctica tiene un viso importante de descentralización. Entonces Medellín, Barranquilla y Bogotá, eso es interesante, pero uno sabe también que aquí hay una serie de limitaciones, porque es la vuelta, el asunto, la validación, todo eso. La pregunta va para los tres. ¿Cómo han encontrado condiciones desde el punto de vista normativo, regulatorio, de estímulo, de fomento, obviamente para que esto que sin duda se convierte en un titular, la autonomía sanitaria, porque lo que nos dejó la pandemia es eso, que tenemos que avanzar rápido a tener la capacidad para responder rápidamente frente a otras contingencias, pero ¿cómo está, digamos, esa estructura que de una u otra forma sabemos que no es fácil, Virginia, en el país? ¿Cómo han encontrado ustedes este panorama? Usted lo hablaba en este componente así rápido, los procesos regulatorios, los componentes sin duda de estímulo incluso empresarial, todos estos elementos de incentivos que potencialmente deberían estar, digamos, a la par de los titulares en el país. Por ejemplo, Colombia… perdón. No, ya, Virginia. Ahí, ya. Colombia tiene… Una de las cosas buenas es que Colombia es uno de los 5 países de América Latina que cuenta con una agencia nivel 4, que es el nivel más alto posible, y eso hace que para productos sofisticados como las vacunas sea algo necesario, imprescindible. Por lo tanto, ahí tenemos un check. Una cosa más o menos es que la aprobación de los productos se demoran entre 2 y 3 años, así que si uno tiene lista un producto… Espérame un segundito, Virginia. ¿Ese 2024 es con lo que la demora del INVIMA o sin la demora del INVIMA, Jorge? Ok. ¿Era con INVIMA o sin INVIMA? No escuché. No, estamos hablando entre casa, Virginia, tranquila. Sí, pero entendí la ironía y quería saber la respuesta. Ok. Bueno, ahí ese proceso que dura 2 o 3 años acá, en otros lados dura menos y sería realmente un aporte que durara menos. Ahora, yo entiendo por qué estos procesos son largos. Estos son medicamentos que requieren una revisión técnica acuciosa, pero existen modelos en el resto del mundo que pueden mirarse que siguen un procedimiento igual de riguroso y que son más cortos. Yo creo que ahí hay un espacio donde se debe avanzar. Y el otro punto es que hoy Colombia solo compra vacunas a través de la OPS, de Pajo. Y esto significa que tienes que haberle vendido a Pajo para poder comprar. Y por otro lado, Colombia tiene que haber pasado por el proceso de solicitud de vacunas a esta organización, a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que junta poder de compra y eso hace que los precios de las vacunas bajen para los países. Es un excelente modelo para hacer viable el acceso a vacunas, pero sin embargo tiene un problemilla, y es que nuevos actores no pueden entrar fácilmente o se van a demorar muchos años en entrar a ese sistema. Por lo tanto, aquí hay otro espacio donde se debe avanzar y que hoy es un poquito una limitante, y es que el país tiene que pensar tiene que crear una estrategia para hacer posible que se pueda acceder a las vacunas que están en la OPS y a la vez darle espacio a las nuevas iniciativas del sector privado o público que estén produciendo vacunas. Esto en otros países se ha resuelto de manera satisfactoria a través de permitir a la misma vez el acceso a Pajo y el acceso a vacunas del mundo privado o público a través de licitaciones públicas internacionales que son transparentes. Esto funciona bastante bien y ha tenido un buen impacto en la calidad de los productos a los que se puede acceder. Gracias, Virginia. No, tranquila. Perdón, hay una cosa más muy buena acá en Colombia, y es ProColombia. Quiero particularmente mencionar que es una agencia que es muy activa y muy eficiente en promover el acercamiento de inversión internacional. Ha sido muy útil para nosotros y estamos muy agradecidos, y yo creo que debe serlo así para muchos inversores internacionales.
Interesante que usted ponga el tema de la compra centralizada, de los fondos estos de vacunas de la OPS, que sin duda han sido muy valiosos desde el plano, digamos, desde el plano económico, desde el plano del acceso, para tratar más o menos de proyectar esto con un poco más de equidad. Sin duda que lo ponga usted ahí como un punto de debate, porque incluso nosotros tendríamos que hacer otro panel para mirar qué pasó con COVAX, por ejemplo, que tenía también esa intención y que definitivamente dentro de un mundo asimétrico, lo decimos entre casa, no pudo funcionar. Pero eso es otro tema para otro panel. Cuando hablamos de componentes industriales, Juan Carlos, uno mira que todo es engorroso. Usted traía, por ejemplo, a colación el asunto de la apuesta industrial que hicieron algunos, digamos, algunas firmas para tratar de avanzar en la producción de respiradores, tratar de avanzar en esto, y hasta ahora la cosa fue un poco como, nos quedamos en el titular. ¿Cómo está este asunto acá dentro del contexto, digamos, de las facilidades, de las posibilidades dentro del marco regulatorio, normativo? Porque en la medida que uno avanza cada vez es como que es un obstáculo. Sí, definitivamente. La pandemia también trajo, digamos, temas de innovación, temas de soñar en poder hacer cosas que nunca habíamos hecho en el corto plazo, y pues también, digamos, descubrimos que no es un camino tan fácil. Hubo diversas apuestas de desarrollo de ventiladores mecánicos muy loables, muy soñadoras, pero que nos demostraron que no es fácil, y por eso decía yo ahora que nuestra estrategia tiene que ser muy sensata y escalonada para poder ir apuntándole a ir creciendo en la complejidad de los dispositivos médicos de una manera razonable, pero pensada y que nos permita tener mangos bajitos que ir conquistando para poder desarrollar el tema de los dispositivos médicos manufacturados localmente, porque no podría yo tener en mi estrategia cortoplacista pensar en producir tomógrafos o resonadores magnéticos, porque no es un brinco para el cual estamos listos, y lo vivimos con los ventiladores mecánicos, a pesar de estar todos unidos en esa misma causa. Creo que como ecosistema nos estamos preparando, creo que el IETS está avanzando de una manera importante. Creo que el INVIMA también está avanzando en ese aspecto de una manera importante. Solo con el hecho, desde la perspectiva de dispositivos médicos, que el INVIMA, en la oficina del doctor Arregocés, ya tenga una agente específica, el ministerio, perdón, en la oficina del doctor Arregocés, tenga unas personas ya específicas para dispositivos médicos, es una ganancia, porque no existía, digamos, un departamento especializado en dispositivos médicos, solo en el tema de farma. Así que yo creo que sí estamos dando pasos dentro de esa construcción de la agenda de la capacidad y autonomía sanitaria para dispositivos médicos. Creo que tenemos que involucrar diferentes actores, insisto, la academia es supremamente importante, y nosotros tenemos que también desde acá, desde la industria, buscar y que se sepa que hay compañías, pocas pero las hay, que hoy en día ya producen dispositivos médicos en Colombia, para que la academia sepa que podemos ser semillero, laboratorio de proyectos de innovación, de startups que quieran empezar a experimentar cosas, y seguir construyendo esos lazos para construir sector de manufactura en Colombia. Interesante esto del fortalecimiento institucional con una proyección de país que acompañe, etcétera, que además de la vigilancia acompañe. Usted trae un tema muy importante que es el de la academia, ese divorcio que existe entre academia, Estado, industria. Uno, por razones que no vienen al caso, a uno le llegan cosas y dice, la Universidad Y ya produjo una vacuna, o el investigador Z también produjo una vacuna, pero se queda ahí en los anaqueles de las universidades, y uno como que dice, pues ahí de pronto hubo algo, uno no sabe si eso en realidad tiene proyección o no. Ese divorcio que existe, con las honrosas excepciones, porque alguien dirá, no, ese divorcio, digamos, en general que existe entre academia, entre el componente industrial y obviamente todo el componente regulatorio y de Estado,
¿Cómo lo ha encontrado usted? ¿O es una presunción afuera? Porque uno, pues usted dice, ha mandado gente, ha tenido que pues, proyectar, digamos, el entrenamiento de personas afuera, y uno ve que las universidades también se esfuerzan con esto. Entonces, esa investigación pertinente, pensada en el país y naturalmente vinculada justamente con la posibilidad de desarrollar estos proyectos en la práctica dentro de un contexto industrial, ¿qué tan distante está en este país? Sí, yo creo que es un tema bastante controversial, ese divorcio entre la industria y la academia. La universidad tiene una misión de investigar y la industria tiene la misión de desarrollar productos y llevar soluciones comerciales para problemas de salud, en el caso nuestro de vacunas y productos biológicos. Pero entonces yo creo que aquí puede haber también una simbiosis, porque nosotros, por ejemplo, creemos que dentro de nuestras instalaciones podemos educar los futuros investigadores con temas más actualizados en sistemas de producción, porque el sistema de biotecnología cambia con mucha frecuencia, hay que estar con mucha actualización. Entonces yo creo que podemos también que la universidad sea ese componente que haga el primer paso de descubrimiento de una molécula, de un tratamiento, de una nueva vacuna, y que también desarrolle ese proceso de propiedad intelectual para que esos descubrimientos puedan ser licenciados por la industria y luego puedan ser desarrollados. Ese modelo funciona en muchas partes del mundo y yo creo que en nuestro medio podemos avanzar, porque es difícil para la universidad tener toda la capacidad para hacer todo el desarrollo y todo el proceso, no solamente de laboratorio, pero de estudios regulatorios y clínicos para desarrollar un producto biológico. Pero quiero también hacer un comentario cuando mencionaste sobre la situación de las compañías y de gobierno, que también mencionaba la doctora Virginia sobre la OPS, y ver que la industria privada ha respondido al pedido de que se haga desarrollo de ciencia y tecnología de vacunas en nuestro medio. Pero también creemos que es necesario, y el gobierno ha estado actuando pues, con el trabajo de una pandemia, pero creo que todavía nos falta llegar más allá para tener políticas claras de cómo se va a estimular la industria nacional, ¿cierto? Cómo se va a fomentar la investigación, el entrenamiento de personal colombiano, que es necesario para este tipo de actividades. Y también recordemos que lo que hablamos de la India, estas son cosas a largo plazo. La India lleva más de 30 años, lleva todavía más de 30 años este proceso. Entonces requiere políticas que superen un periodo de gobierno, que sean políticas a largo plazo, para que podamos llegar allá. Entonces es importante tener todo eso en cuenta y también pensar la relación, por ejemplo, con la OPS. Yo creo que la OPS, también en nuestro medio, pues sí, tuvimos acceso a vacunas a buen precio, pero nos dimos cuenta que durante la pandemia realmente no fue el mecanismo que realmente le proporcionaba vacunas y acceso a vacunas a nuestro medio. Entonces yo creo que todos los modelos hay que reevaluarlos en el caso de futuros problemas que tengamos de salud. Reevaluarnos, eso es muy interesante, pero a los colombianos siempre nos gusta que haya un colombiano cuando hay desarrollos autónomos. Entonces, no, la NASA, allá siempre hay un colombiano, allá siempre hay un colombiano. Y entonces siempre estamos como con esa presunción de que queremos siempre figurar en esos titulares, pero en este asunto de la transferencia tecnológica, de que nos acompañen, de que traigamos, de que potencialmente pongamos aquí, digamos, nuestras condiciones pues criollas hasta cierto punto, pero también con muy buena capacidad y con un potencial muy importante al servicio de esos desarrollos que ya están, que ya de una u otra forma requieren de adaptación y naturalmente de ponerlos a andar de acuerdo con nuestras mismas condiciones. Esos componentes de transferencia tecnológica, ¿cómo los ha encontrado usted, Virginia? Porque sin duda ustedes llegan ya con los desarrollos más o menos avanzados. Bueno, nosotros hemos transitado todos los caminos. Por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo de transferencia tecnológica con Butantan en Brasil y transferimos durante la pandemia, en vez de nosotros venderles la vacuna completa, llegamos a un acuerdo de transferencia tecnológica y ellos usaron nuestro conocimiento para producir sus propias vacunas. O sea, nosotros estamos abiertos a todos los mecanismos y los hemos usado en distintas partes del mundo. Yo creo que la transferencia tecnológica es un camino que hay que aprender a recorrer desde el Estado y desde el mundo privado.
Y no es tan simple, porque las conversaciones no son tan fáciles al principio. Yo creo que nosotros tenemos experiencia que encantados podemos compartir en el futuro. Ahora, me gustaría apoyar algo que dijo Jorge hace un ratito, y es que por esta dicotomía que se da de la relación academia y mundo privado, yo creo que tenemos todos experiencia acá, de los que estamos conversando, de cuán difícil es la conversación entre el mundo privado y la academia para lograr hacer llegar al mercado, hacer llegarle a la población los desarrollos que ocurren en la academia. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que las academias, las universidades y las investigaciones no necesariamente existen para hacer estos desarrollos. También existen para generar conocimiento y no para llegar hasta el final del camino. Y yo creo que las empresas sí existen para eso, y esa es su existencia, el sentido de su existencia, no así el de las universidades. No quiere decir que no se crucen. Las empresas hacen investigación y las universidades también pueden llegar a hacer spin-off y a transferir tecnología. Pero cuando le empezamos a pedir a las universidades y a los investigadores que se transformen en empresarios, tenemos que ser conscientes que entonces le estamos sacando un investigador a la universidad, porque son espacios distintos. Esto no se ha resuelto bien en ninguna parte del mundo, y una manera de avanzar, o la única que se ha visto que ha funcionado más o menos en el mundo, es cuando el Estado interviene y pone intermediadores, y pone agencias que se hacen cargo de esto. Claro, es el papel articulador de un Estado, pues que naturalmente, o mejor, sí, de un Estado que necesita nutrirse tanto de los procesos académicos como de los procesos industriales para favorecer un objetivo que debe ser común, que es el bienestar de la gente. Y en eso, pues obviamente uno debería pensar, con una lógica elemental, uno debería decir, todos los procesos industriales que naturalmente tengan desenlaces que favorezcan a la gente, independientemente, o mejor, con todos sus componentes académicos, normativos, regulatorios, obviamente de propiedad intelectual y demás, deberían ser estratégicos, deberían ser sectores estratégicos, un sector estratégico para el Estado, y obviamente pensado en una visión de largo plazo y demás. Eso lo piensa uno, porque es que fíjense lo que ocurre con el tapabocas. Me preguntan, yo he andado todos estos días con el tapabocas y me dicen, ¿por qué? Pues obviamente porque es que la pandemia ya pasó, como que eso se nos olvida. Entonces uno se acuerda de rezar cuando está angustiado, y obviamente cuando estábamos en la pandemia, entonces todos, no, ojalá tuviéramos, ojalá hiciéramos, entonces buscando quién participaba, así fuera poniendo una etiqueta en una vacuna para que no quedáramos al final, y después eso se nos olvida. Entonces la pregunta ya en estos últimos minutos es ¿cuáles serían las recomendaciones, obviamente, que ustedes hacen dentro de su contexto, desde su experiencia y por supuesto dentro de los pasos que han tenido en el cumplimiento de sus objetivos, que ustedes le darían a las autoridades, o mejor, cuáles son estos elementos que de una o de otra forma nos permiten pues despejar un camino que sabemos de antemano que no es fácil en esta ruta que ustedes avanzan? Juan Carlos. Bueno, desde la perspectiva nuestra, yo creo que la solución está más mirando hacia adentro que hacia afuera. Nosotros mismos tenemos que definir ese camino, esa agenda, obviamente involucrando a todos los agentes correspondientes en la creación de ese camino estratégico para fortalecer las capacidades manufactureras desde la perspectiva de dispositivos médicos. Y creo que parte del trabajo en equipo ha dado muy buenos resultados, lo digo nosotros como manufactureros de dispositivos médicos de un solo uso, donde el 90% de la materia prima es polietileno, polipropileno, donde siempre habíamos sido importadores de estos materiales. La pandemia nos llevó a pensar cómo fortalecernos localmente y buscar un clúster que nos permitiera tener resinas plásticas locales. Y ahí empieza a mirar uno oportunidades interesantes, como la de trabajar, por ejemplo, con un productor de resinas plásticas de acá de Cartagena y poder, digamos, hacer un plan estratégico de disponibilidad como aliados estratégicos, disponibilidad de resinas plásticas nacionales para la fabricación de esos dispositivos médicos.
En términos de academia, de la misma manera, no es fácil conseguir ingenieros con alto conocimiento en resinas plásticas, ingenieros de materiales, ingenieros plásticos. Es bien complejo, y más aún en la costa norte, conseguir expertos en ingeniería de materiales, ingeniería de plásticos, y sin ir muy lejos, de ingenieros biomédicos. Entonces creo que definitivamente todos tenemos que reunirnos a sumar, pero para mí lo más importante, y para no alargarme, es que ese plan ya está en construcción entre la Cámara, Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, INVIMA y todos los entes. Estamos construyendo una agenda para presentar a Presidencia y poder tener una agenda clara del camino a recorrer. Gracias, Juan Carlos. Jorge. Bueno, mil gracias. Yo creo que importante es que seguimos hablando de autonomía sanitaria, pero todavía no tenemos políticas definidas. No tenemos nada, pues el tema sigue, pero que hay concreto, que tengamos que diga cuál es la política al futuro en autonomía sanitaria. Yo creo que recomendaciones es, y sé que este es un proceso complicado, definir en qué va a consistir esas políticas de autonomía sanitaria al futuro. Al mismo tiempo, queremos estimular la industria nacional, y cuáles son los mecanismos o las políticas que se van a hacer para estimular esta industria nacional, porque recordemos que el mercado de Colombia realmente es un mercado pequeño en términos de vacunas para una inversión que es una inversión bastante alta. Entonces, pensando en esto, ¿cómo vamos a abrir el mercado regional? Porque el problema no es solamente Colombia, el problema es de la región, el problema es de muchos países en la región, y tenemos más de 650 millones de habitantes en la región con muy pocos productores de vacunas. Entonces, creemos mirar al futuro qué podemos hacer en eso. También el tema de investigación y desarrollo, de fomentar la formación de personal en nuestro medio para que podamos tener esos profesionales que puedan hacer capacidad de desarrollar nuevos productos. Gracias, Jorge. Virginia. Bueno, yo estaba esperando una pregunta así, y lo he pensado, y tenemos nosotros 4 grandes cosas que nos gustaría sugerirle al gobierno, y es que no es solo para este gobierno, es en general. Lo primero es que para desarrollar y para que estas industrias como de vacunas se desarrollen adecuadamente, vamos a requerir de agencias regulatorias, como ya lo dije, bien apoyadas, con mejor presupuesto, con más capacidades técnicas y con mejor infraestructura. Esto tiene que estar en el número 1 de cualquier diseño estratégico. Lo segundo es que se requiere mucho más investigación y desarrollo, y en el caso de las vacunas particularmente, no solo en inmunología o en medicina. Se requiere epidemiología, estadística, muy clave, Big Data y análisis de datos, microbiología, ecología para hacer estudios de zoonosis, biología celular y impactos comunicacionales de crisis. O sea, se requiere formas de comunicar en momentos de emergencia. Se requiere más investigación ahí y más formación de gente, mucho más que lo que se está haciendo ahora. Y después se requiere mantener algo que ya ustedes tienen, pero mantenerlo en el largo plazo, que es una coordinación público-privada-academia. Ustedes ya lo están haciendo bien ahí y ojalá esto se mantenga. Y por último me sumo a que se requiere un plan estratégico claro de cómo el Estado va a generar oportunidades de acceder con las nuevas vacunas que se produzcan acá o con los nuevos productos biológicos que se produzcan en Colombia, cómo se va a poder acceder al mercado público con esto. Gracias, Virginia. Uno lee, ya para terminar, cada vez, por ejemplo, las recomendaciones de las asambleas mundiales de la salud. Y en la anterior, no la que fue recientemente, sino en la anterior, se reitera un llamado que pues, obviamente en medio de la pandemia se hacía y que ya se había dicho, y es que se debe estimular la producción local de medicamentos e insumos sanitarios. Eso es un componente casi como un epígrafe de la Organización Mundial de la Salud. Es listo, ya que cada país allá empuje el asunto. Eso se replica en la OPS. A mí me gustaría de verdad, pues obviamente esto también es un llamado para quienes nombran a estas personas, pues obviamente como sentarse uno allá a escribir eso, pero no nos dicen cómo. Y cada país obviamente se queda con el titular, se queda ahí, entonces sí, hay un mandato.
Yo creo que este país necesita pensar esto dentro de un contexto que permita esencialmente evolucionar con pasos firmes hacia estos objetivos. Lo decía Juan Carlos, no se trata simplemente de producir aquí la última vacuna sí, de RN, no, pero sí tenemos que ir avanzando progresivamente para tener justamente eso que no se nos puede quedar en un titular, que es la autonomía sanitaria. La pandemia a nosotros pues nos trató como nos tenía que tratar en el contexto en el que estábamos. Y uno podría decir, pues nos hubiera podido ir peor, pero también nos hubiera podido ir mejor si hubiéramos tenido elementos justamente para avanzar en esto. Y vemos como la industria nacional, hablando justamente de la ANDI, la industria respondió justamente no con los elementos de última tecnología, pero el crecimiento, por ejemplo, de la industria nacional para responder a esas necesidades de medicamentos, justamente de adaptarse, creciendo casi del 80 al 90% de la suplencia de las necesidades, definitivamente demuestra que hay con qué. Pero los estímulos tienen que darse no justamente a partir de elementos particulares, sino a partir de la consolidación de una política de largo plazo que de una u otra forma garantice esa autonomía sanitaria a partir justamente de un proceso de reindustrialización, naturalmente pensado en el país y por encima de todo poniendo como objetivo final, pues obviamente el bienestar de la gente. Aquí hay ejemplos, pero sin duda no es fácil y obviamente a ustedes les quedan también los elementos para la reflexión. Terminamos en el tiempo que nos habíamos prometido, pero pues obviamente en esto todavía queda mucha tela para cortar. Muchas gracias a la Andy, a Ana María, obviamente felicitaciones por su evento y por supuesto a todos ustedes. Muchas gracias.